Un saludo cordial. Soy el doctor Omar Abreu Valdivia y como de costumbre les doy la bienvenida a un nuevo encuentro con el conocimiento. Esta vez para dialogar acerca de la gerencia educativa. Lo que les voy a compartir en esta oportunidad no solo se sustenta en la revisión documental, sino en una larga experiencia que ya abarca más de 32 años en el ejercicio de la docencia y la investigación. De esos más de 32 años, 17 han sido como gerente en algunos de los niveles de dirección educativa. En algún momento expliqué que durante 12 años fui rector de una universidad en la cual también desempeñé la responsabilidad de decano en dos facultades muy diferentes y además tuve una experiencia muy importante durante un curso escolar como director de educación de un municipio en el cual existen todos los niveles educativos. Por tanto, insisto, voy a compartir elementos del contenido relacionado con la gerencia educativa que se sustentan en ambas perspectivas, es decir, en la revisión documental y en la experiencia profesional desempeñando diferentes funciones en la gerencia educativa. Estas son las categorías que vamos a analizar en esta presentación. En primer lugar, la educación. A continuación, la gerencia educativa, el gerente educativo, la actividad pedagógica profesional, la actividad pedagógica profesional de dirección y el modo de actuación pedagógico profesional. En algunos casos, las categorías serán analizadas en más de una ocasión. Cada una de ellas tiene sus propias características, peculiaridades y además su manera específica de manifestarse dentro de ese complejo mundo que es la educación. Continuemos con nuestro análisis de las categorías esenciales. Comencemos por la educación, que según la UNESCO ha tomado como prioridad la modernización de los estilos de gestión en la búsqueda de una educación de calidad enmarcada en una estrategia participativa. Esto no deja de ser una aspiración y además es muy relativa, porque sabemos que los propósitos, los objetivos que se han trazado en relación con la educación se han tenido que posponer sistemáticamente por la falta de voluntad de los gobiernos para asumir la educación como un problema de Estado. En el mundo en que vivimos existen todavía 750 millones de personas que son analfabetas. Se calcula que 1 de cada 5 niños no tiene acceso a la educación por diferentes razones. Una de ellas, es la pobreza. Existen hoy 150 millones de pobres en todo el mundo y otra de las razones por las cuales no se tiene acceso a la educación es el desplazamiento por los conflictos, que ha originado que unos 26 millones de personas hayan tenido que abandonar sus lugares de orígenes y existan aproximadamente 22 millones de refugiados en todo el planeta. Luego, esta noble aspiración de la educación todavía está muy distante, muy lejos, muy distante de su materialización. La otra categoría es la gerencia educativa, que es el proceso a través del cual se orienta, coordina y conduce la labor docente y administrativa de la escuela y sus relaciones con el entorno con miras a conseguir los objetivos institucionales mediante el trabajo de la comunidad educativa para ofrecer un servicio de calidad. Bueno, este es un término que yo no comparto, conseguir los objetivos. Los objetivos en la educación no se consiguen, ni se conquistan, ni se alcanzan.
sino que se logran por esa naturaleza cualitativa que tienen los mismos. Y la siguiente categoría es la de gerente educativo, que es la persona que ejerce la dirección y orientación de los diferentes actores de la comunidad educativa, así como la administración de los recursos con el fin de asegurar la calidad del servicio que ofrece al mejorar la aplicación del currículo, los procesos docentes y administrativos y las relaciones de la escuela con su comunidad y entorno. Aquí aparece una expresión muy significativa, que es la calidad del servicio. En realidad, la identificación de un servicio, de una misión, del ejercicio del bien, es determinante y es elemental para los profesionales y para las instituciones. Y además, también es muy significativo e importante que ese bien se ofrezca con la mayor calidad posible para provocar un impacto transformador en la comunidad y en la sociedad en sentido general. ¿Qué es la actividad pedagógica profesional? Desde mi punto de vista, lo que voy a decir a continuación tiene una naturaleza más teórica que práctica por lo que ocurre en la mayoría de los lugares del mundo. Está dirigida a la transformación de la personalidad de los escolares en función de los objetivos que plantea el Estado a la formación de las nuevas generaciones. Nótese la escritura de la palabra Estado, como aconseja la Real Academia de la Lengua Española, cuando nos referimos a la organización gubernamental en algún lugar. Se desarrolla en el marco de un proceso de solución conjunta de tareas pedagógicas, instructivas y educativas. Yo creo que sería mucho mejor decir que debe desarrollarse en el marco de un proceso de solución conjunta de tareas pedagógicas, instructivas y educativas. Lo mismo ocurre con esta tercera expresión. Debe exigir la comunicación asertiva entre educadores, alumnos, colectivo escolar y pedagógico, familia y organizaciones de la comunidad en la cual se encuentra la institución educativa. Estas imágenes que he colocado aquí tienen una intención. ¿Por qué razón? Porque la discriminación es una de las causas por las cuales 1 de cada 5 niños, como dije anteriormente, no tiene acceso a la educación. Y debemos cambiar esa manera absurda, ridícula y dañina de pensar. Y podemos hacerlo con el concurso de todos. El color de la piel, el origen de nacimiento desde el punto de vista geográfico y otras razones que se utilizan para la discriminación no pueden ser aceptadas y tienen que ser combatidas desde posiciones de solidaridad, de sensibilidad, de inteligencia y en función de lo que establecen también los derechos humanos. Esta realidad puede ser cambiada si decidimos enfrentarla con toda la inteligencia, la disposición y la sensibilidad que se necesita para ello. Continuemos con el análisis de las categorías que declaré inicialmente. Vamos a hacerlo con la actividad pedagógica profesional de dirección. Se trata de la forma de actividad de dirección específica del sector educacional que se distingue por el marcado carácter técnico, metodológico y científico-pedagógico con que se desarrolla el proceso de dirección y por su clara orientación hacia la transformación de la personalidad y el desarrollo profesional de los cuadros y docentes en función de los objetivos que plantea el Estado a la formación de las nuevas generaciones. Los invito a reflexionar sobre lo siguiente. En realidad, esa actividad en la práctica se distingue por el marcado carácter técnico, metodológico y científico-pedagógico. ¿Es así? Piensen en lo que ocurre en cada una de las instituciones educativas que ustedes conocen. O debemos decir que debe distinguirse
por el marcado carácter técnico, metodológico y científico pedagógico. Yo tengo mi propio criterio, no lo voy a decir públicamente porque prefiero que ustedes mediten acerca de este planteamiento y establezcan la relación dialéctica con lo que sucede en cada una de las instituciones educativas. ¿Cómo se desarrolla la actividad pedagógica profesional de dirección? En el marco de un proceso de solución conjunta de tareas pedagógicas, instructivas y educativas, en condiciones de plena comunicación entre dirigentes y dirigidos, con la participación de las organizaciones que actúan en ese entorno, y exigiendo que el directivo se reconozca, sienta y actúe como maestro de los subordinados, de los cuales también aprende. Bueno, pues aquí se expresa la naturaleza de los procesos educativos y de enseñanza-aprendizaje que ocurren en las organizaciones educativas. Las tareas que se conciben en el marco de los mismos deben garantizar el protagonismo de sus agentes personalizados y también deben contribuir a que cada uno aprenda de los demás en un intercambio que debe ser dialéctico, dinámico y muy flexible. La actividad pedagógica profesional de dirección implica la conjugación armónica de tres actividades esenciales para garantizar la calidad de la educación, o sea, para hacer realidad ese bien público por el cual debe trabajar toda organización educativa. En primer lugar, la gestión de dirección. En segundo lugar, el trabajo metodológico. Y por último, la actividad científico-pedagógica. Al menos estas tres. Puede ser que existan otras. No estamos diciendo que son las únicas, pero sí estamos diciendo que son determinantes, que sin ellas no se puede garantizar la calidad de la educación. Para garantizar ese bien público que demanda la sociedad, es imprescindible el desarrollo del trabajo metodológico, que se asume en dos variantes generales: docente metodológico y científico metodológico. En el primer caso, se pueden desarrollar reuniones docentes metodológicas, clases metodológicas que pueden ser instructivas y demostrativas a partir de una clase modelo que implica a los estudiantes. La llamada clase abierta, uno de los momentos que a mí me parece de los más significativos para generar un debate que pueda ser beneficioso para todos los participantes. La clase de comprobación orientada a aquellos docentes que son de nuevo ingreso en la institución. El taller docente metodológico, la preparación de asignatura, otro momento clave. He conocido de casos absurdos en que hay profesores que no se respetan a sí mismos y van al aula sin haber preparado previamente la clase. Y está demostrado que a este momento hay que dedicarle no solo tiempo, sino muchas energías. La visita de ayuda metodológica y el control a clase. En el segundo de los casos, puede desarrollarse el trabajo científico metodológico del profesor y de su colectivo, la reunión científico-metodológica, el taller científico-metodológico, el seminario científico-metodológico, la conferencia científico-metodológica y el evento científico-metodológico. Estas son variantes, no estoy afirmando que sean las únicas. Ambos momentos, o sea, el trabajo docente metodológico y el trabajo científico metodológico, están orientados a perfeccionar el proceso educativo y el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el segundo de los casos se trata de establecer la relación dialéctica que debe existir entre aquellas investigaciones de carácter pedagógico o didáctico que desarrollamos y el ejercicio de la docencia. También sé de situaciones en que algunos docentes dicen: yo no voy a impartir clases, yo quiero solo desarrollar investigaciones.
lo cual también me parece inadmisible, porque los docentes somos personas de ciencia, no somos científicos propiamente. ¿Qué diferencia hay entre un caso y el otro? La persona de ciencia es un profesional que no descarta la investigación, o sea, que se implica en el proceso investigativo, pero tiene otras tareas también. Y el científico es sencillamente el que se dedica exclusivamente a la investigación científica. Los docentes debemos combinar el ejercicio de la docencia y la investigación. Y además debemos hacer que ambas actividades se conjuguen. O sea, no puede ir por un rumbo la clase y por el otro la investigación. Ambas deben complementarse y deben contribuir a que ese proceso de educativo o de enseñanza-aprendizaje pues se transforme, se modifique, se corresponda más con las características de nuestros estudiantes y genere un aprendizaje que sea mucho más desarrollador. La actividad pedagógica profesional de dirección tiene el reto de colocar al ser humano como sujeto y objeto del proceso de dirección, lo que implica conocer la personalidad y el desarrollo profesional de cada uno de los integrantes del sistema y proyectar tácticamente el desarrollo de la organización a partir de sus posibilidades reales y de las condiciones que existen en el contexto en el que se encuentra esa organización. Insisto en que la actividad pedagógica profesional de dirección tiene el reto de colocar al ser humano como sujeto y objeto del proceso de dirección. ¿Qué significa conocer la personalidad y el desarrollo profesional de cada integrante del sistema? Revelar las tendencias del desarrollo individual, dirigir el desarrollo profesional según las necesidades individuales, para lo cual el diagnóstico y la caracterización son imprescindibles, y conjugar tres tipos de intereses: los individuales, los colectivos y los sociales. Sin esa conjugación no tendría ningún sentido ni utilidad alguna la actividad de la institución educativa. Veamos ese segundo momento que es tan importante para colocar al ser humano como sujeto y objeto del proceso de dirección. Se trata de proyectar tácticamente el desarrollo de la organización a partir de sus posibilidades reales. Ello significa revelar las tendencias del desarrollo de la organización, dirigir el desarrollo de la organización según las necesidades. Aquí aparece otra vez la importancia del diagnóstico, y asegurar la unidad del sistema y su capacidad de adaptación al entorno. Existen cuatro procesos básicos de la actividad profesional de dirección. Y aunque cada uno de ellos tiene su función y sus propias características, uno no tendría sentido sin el otro. Por tanto, actúan como un sistema. En primer lugar, el diagnóstico científico, la planificación estratégica, la apertura a la sociedad y el pronóstico científico. Creo que ya estamos en condiciones de que les presente mi propia definición de lo que considero que es la gerencia educativa. Es una estrategia científica para la planificación, organización, dirección, control y estimulación del proceso educativo en una institución escolar de manera pedagógica, flexible, dinámica, innovadora y contextualizada, para integrar la participación activa de directivos, docentes, administrativos, estudiantes, familia y habitantes de la comunidad, y colocarlos en posición de éxito en función de los objetivos formulados colectivamente. Aquí están los componentes que considero deben incluirse en la actividad de gerencia educativa. Se trata de una
función, una gestión que debe ser lo más integradora posible, mediante la cual debemos colocar en posición de éxito, esto es muy importante, según mi manera de pensar, la institución educativa debe colocar en posición de éxito a todos los integrantes de la comunidad para lograr aquellos objetivos que no formuló una persona, por muy alto que sea su rango, sino que es fruto de un trabajo cooperativo en el cual participan todos con una visión clara y una perspectiva que se relaciona con las características del contexto y las aspiraciones más exigentes de la sociedad en la cual existe esa institución. La gerencia educativa no tendría sentido alguno al margen de la pedagogía. Esto lo afirmo categóricamente. Por eso les propongo analizar la categoría modo de actuación pedagógico profesional. Se trata de la manera de dirigir ese proceso, que llamamos así, pedagógico, y que no significa lo mismo que proceso educativo ni que proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, insisto, es la manera de dirigir el proceso pedagógico determinada por las particularidades de ese tipo de actividad, o sea, de la actividad pedagógica, que puede abarcar al proceso educativo y al proceso de enseñanza-aprendizaje, aun cuando el proceso educativo es el objeto de estudio de la pedagogía. Se forma y estructura a partir de la secuencia de acciones generalizadas para la misión de educar. Incluye actividades como el estudio, el diseño, la conducción, la interacción social y el perfeccionamiento de ese proceso que ya llamamos pedagógico. Es una configuración estable y regular que necesita de la formación y el desarrollo de competencias profesionales, expresadas en capacidades, motivaciones, actitudes y cualidades de la personalidad que le dan ese carácter individual. Exige flexibilidad para transformarse en relación con el desarrollo de la ciencia y la sociedad. Tampoco puede existir la gerencia educativa al margen de la ciencia y de las tendencias de la sociedad, y se revela mediante el comportamiento práctico en diferentes situaciones y contextos. Son ideas que parten de planteamientos del doctor Ramón Pla, una personalidad de mucha autoridad y prestigio en el mundo de la pedagogía. Someto al criterio de ustedes estos postulados que he construido y que pienso que no deben perderse de vista en la gerencia educativa. El educador necesita el reconocimiento de los demás y recursos para obtener lo que requiere por sus propios medios. No se trata únicamente de la estimulación moral, que muchas veces tiene también un carácter demasiado formal, sino de combinar ese estímulo con la posibilidad de que obtenga también los recursos para una vida digna. Hay autores de mucho prestigio que en relación con este aspecto dicen que se trata de combinar poder y dinero. Yo prefiero llamarlo de esta manera que me parece más ética. La excelencia debe lograrse en comparación consigo mismo. No se trata de hacer comparaciones con los demás, sino de proponerse autosuperarse. La actuación profesional está asociada a la identificación de un bien. ¿Cuál es ese bien que podemos generar para beneficio de la sociedad? Para ser un buen educador se precisa vocación y excelencia. Ahora, la vocación demanda cualidades, oportunidades, posibilidades e identificación del bien que se le puede hacer a la sociedad. Los educadores no trabajamos por aspiraciones individuales, sino colectivas. El educador debe conocer cuáles son los objetivos de su profesión y cuáles los medios más adecuados para lograrlo.
La excelencia se demuestra cuando las habilidades y las capacidades se ponen al servicio de la comunidad. Repito, son postulados que he construido cuidadosamente y que me gustaría que cada uno de ustedes los analizara y emitiera su juicio al respecto. Complemento esos postulados que había comenzado a plantear. Lo que hace legítima a una profesión y le da un verdadero sentido es el bien interno que ésta genera. La profesión de educador debe estar al servicio de los intereses humanos y generar un bien público. En este caso se trata de la formación de una personalidad que sea un buen ser humano y que en algún momento se convierta también en un profesional de excelencia. La ética de una institución escolar es una manifestación de prudencia y una exigencia de justicia. Una organización educativa trata de satisfacer los intereses legítimos de todos sus integrantes, directivos, administrativos, estudiantes, familiares y comunitarios. El clima ético de un centro escolar está asociado con que las decisiones se tomen de acuerdo a sus valores y se haga además colectivamente. Y la educación exige el desarrollo del trabajo cooperativo y de la confianza. La confianza está estrechamente relacionada con el prestigio y la autoridad moral y profesional que tenga esa institución. ¿Qué características debe tener el modo de actuación pedagógico profesional del gerente educativo? Debe ser la imagen más universal de este tipo de institución. Constituir un ejemplo en todos los órdenes de la vida. No hay una persona más observada que un educador. Ni un artista famoso es más observado que un profesional de la educación. Eso debemos tenerlo claro. Tener un perfil adecuado, o sea, debe ser un educador, debe tener una formación pedagógica. Mantener un comportamiento ético, moral, que sea también adecuado, correcto. Y aquí utilizo ambos términos porque en algún momento en un video anterior también expliqué la relación que existe entre la ética y la moral. Convertirse en una persona de ciencia. Hace unos minutos me referí a la relación que existe entre ser un científico y una persona de ciencia. Y dominar la teoría de la pedagogía como ciencia del proceso educativo. Esto se relaciona mucho con el perfil, pero no se concibe un gerente educativo que no conozca la esencia de la teoría de la pedagogía como la ciencia que tiene por objeto de estudio el proceso educativo, que es el macro proceso que se desarrolla en la institución que dirige. ¿Qué otras características son importantes en el modo de actuación pedagógico profesional del gerente educativo? Dominar la teoría de la didáctica. Si bien es relevante que conozca la pedagogía, también lo es que domine la didáctica, que es la ciencia que se encarga del estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Dominar el currículo en todos sus niveles, no solo el de la institución educativa, particularmente el de este centro, pero debe conocerlo también en todos los niveles, desde su expresión más holística a su manifestación más simple. Elaborar una caracterización de su comunidad educativa, dominarla y ponerla en práctica, para lo cual tiene que haber realizado un diagnóstico. Gestionar, controlar y utilizar adecuadamente todos los recursos. Evidenciar un elevado y razonable poder de convocatoria y ser un referente del ejercicio de una docencia de alta calidad. No concibo un gerente educativo en ninguno de sus niveles que no sea un docente de alta calidad, un profesor prestigioso a partir de las clases que no solo impartió, sino de las que en ese momento desarrolla. Porque uno de los errores más frecuentes
que se cometen es que cuando alguien llega a una posición de dirección en una institución educativa, pues abandona el ejercicio de la docencia. Y esto es totalmente ilógico. El prestigio del gerente educativo se sustenta mucho en esa autoridad profesional que tiene como educador, como profesor, como maestro de aula. ¿De qué manera se puede conducir a un colectivo que tiene la misión más importante en el ejercicio de la docencia si usted no es un referente en ese sentido para él mismo? El gerente educativo debe conducir y protagonizar el trabajo metodológico de su institución. No se trata solo de convocar, presidir o figurar, utilizando un término más crítico, sino de ser el protagonista de aquellas actividades metodológicas que se corresponden con su responsabilidad institucional. Debe patentizar un alto espíritu de superación continua para él y para todo su colectivo. De ello depende también la calidad del servicio que le presta a la sociedad. Poseer una alta sensibilidad humana, lo cual le permitirá tratar de manera diferenciada cada una de las situaciones personales que se le pueden presentar. Practicar una alta cultura general integral y demostrar un encumbrado compromiso con el desarrollo de la sociedad. La institución educativa existe para prestar ese servicio en función del bien de los integrantes de la comunidad. Sería bueno preguntarnos, ¿existe el gerente educativo ideal? Esta interrogante se las dejo en el aire para que cada uno de ustedes reflexione acerca de la misma. Yo opino que no, porque la propia complejidad de las relaciones sociales pues determina esta respuesta. Sin embargo, sí es posible trabajar en función de que el modo de actuación profesional desde el punto de vista pedagógico del gerente educativo se aproxime cada vez más a la excelencia. Estas son las referencias que utilicé para elaborar esta presentación que acabo de compartir con todos ustedes. Espero que sea de utilidad desde el punto de vista personal y profesional. Me despido de ustedes con el abrazo acostumbrado y con la convicción de que en algún momento volveremos a encontrarnos.